La mayor tristeza en la vida de Jorge Ramos es el sentimiento de impotencia al presenciar las injusticias que las comunidades inmigrantes, especialmente latinoamericanas, tienen que soportar en Estados Unidos, y la separación de sus hijos en sus primeros años debido a su apretada agenda de trabajo. He dedicado mi vida a contar las historias de quienes no tienen voz, pero a veces siento que no puedo hacer nada para cambiar su destino, dijo Ramos en una entrevista de 2019 con The New York Times. Como periodista que siempre ha defendido a los desfavorecidos, Ramos se enfrenta periódicamente a historias desgarradoras de familias separadas, inmigrantes deportados y racismo. Hay días en que llego a casa y no puedo decir nada. Simplemente me siento en silencio y pienso en las personas que entrevisté, dijo a NPR en 2021. Otra tristeza fue el tiempo que pasó separado de sus hijos, Paola y Nicolás, debido a su apretada agenda en Univisión y sus constantes viajes de negocios. En su autobiografía Sin Fronteras, la búsqueda de un hogar por parte de un periodista, 2018, Ramos escribió: "Me perdí los recitales de ballet de Paola y los partidos de fútbol de Nicolás. Era padre solo de nombre, pero no siempre estaba presente". Aunque ahora tiene una buena relación con ambos niños, admite que la culpa por los años de ausencia todavía lo persigue. Elegí trabajar porque creo que es importante, pero el precio es pasar tiempo con mis hijos, dijo a People en español en 2020. Ramos también carga con la tristeza de sus experiencias personales como joven en México. Criado en una familia de clase media en la Ciudad de México, con un padre arquitecto y una madre ama de casa, Ramos fue censurado por el gobierno mexicano mientras trabajaba en Televisa en la década de 1980. Me dijeron que no cubriera las protestas estudiantiles. Sentí que me estaban despojando de mis ideales, declaró a The Guardian en 2017. Esto lo obligó a irse de México a Estados Unidos en 1983, lo que lo dejó con una sensación de alienación y desorientación. No sé dónde pertenezco. México es mi hogar, pero Estados Unidos es donde tengo que demostrar mi valía, dijo. Estas penas, la impotencia ante la injusticia, la separación de sus hijos y la sensación de pérdida de identidad, fueron las mayores cargas en la vida de Ramos y lo convirtieron en un periodista dedicado pero emotivo. La carrera de Jorge Ramos abarcó más de 4 décadas, desde un joven reportero en México hasta uno de los periodistas más influyentes del mundo. Después de graduarse como licenciado en Comunicaciones de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, estudió periodismo en UCLA Extension en Los Ángeles, donde desarrolló un estilo periodístico directo y humanista. Éxito. Ramos inició su carrera en Televisa en México, pero después de ser censurado, se mudó a Estados Unidos y se unió a KMX 34, una afiliada de Univisión en Los Ángeles, en 1984. En 1986, a los 28 años, se convirtió en copresentador de Noticiero Univisión con María Elena Salinas, un papel que ocupó durante más de 35 años. Con su agudo estilo de entrevista y su enfoque en temas de inmigrantes, Ramos ha convertido a Noticiero Univisión en la principal fuente de noticias para la comunidad latina, llegando a un promedio de 2 millones de espectadores cada noche. Nielsen, 2023. También presentó Al Punto, un programa de entrevistas políticas que debutó en 2007, donde entrevistó a figuras como Barack Obama, Hugo Chávez y Fidel Castro. Ramos es autor de 12 libros, entre ellos The Other Face of America, 2002, y Stranger, The Challenge of a Latino Immigrant in the Trump Era, 2018, varios de los cuales estuvieron en la lista de los más vendidos del New York Times. Ha ganado 10 premios Emmy, el premio Maria Morse Cabot, 2001 de la Universidad de Columbia, y el premio Walter Cronkite, 2014, a la excelencia en periodismo político. En 2015,
fue nombrado una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time y, en 2017, la Asociación Nacional de Periodistas le otorgó su máximo galardón por sus contribuciones a los derechos de los inmigrantes. Su famoso enfrentamiento con Donald Trump en 2015, cuando Ramos fue expulsado de una conferencia de prensa por cuestionar la política migratoria, consolidó su reputación como un periodista que no teme desafiar al poder. Ramos también es productor de televisión, con programas como América con Jorge Ramos en Fusión, ahora Univision News Digital. Ha ampliado su presencia a plataformas digitales con el podcast Algo Personal con Jorge Ramos y artículos en The Washington Post y El País. Quiero contar la historia latina en todas partes, desde la televisión hasta las redes sociales, dijo a Variety en 2022. También ha hablado en universidades como Harvard y Yale, inspirando a una generación de jóvenes periodistas. Fracasos. Sin embargo, la carrera de Ramos no ha estado exenta de fracasos. Durante sus primeros años en KMEX 34, tuvo dificultades para integrarse en el entorno periodístico estadounidense debido a las barreras lingüísticas y culturales. Me criticaron por mi acento mexicano y por mis reportajes demasiado emotivos, relató en Sin Fronteras. En 1995, probó suerte en un programa de entrevistas diurno en Univisión, pero el programa fue cancelado después de una temporada debido a los bajos índices de audiencia. Pensé que podía hacer cualquier cosa, pero estaba equivocado, dijo a The Hollywood Reporter en 2016. Otro revés fue cuando Ramos fue criticado por no ser lo suficientemente diverso en su cobertura de comunidades minoritarias distintas de los latinos. En 2018, algunos activistas en Estados Unidos argumentaron que Noticiero Univisión se centraba demasiado en cuestiones de inmigración e ignoraba a las comunidades afroamericanas o asiáticas. Intenté hacerlo mejor, pero sé que no puedo complacer a todos, declaró a NPR en 2019. El enfrentamiento de 2015 con Trump, aunque resonante, también le valió a Ramos críticas de algunos públicos conservadores, calificándolo de parcial y poco profesional. No me arrepiento, pero me gustaría poder explicar mejor por qué lo hice, dijo a The Guardian en 2017. Los intentos que le hicieron llorar. Ramos rara vez mostró emociones en público, pero hubo momentos en los que no pudo contener las lágrimas. En un episodio de Al Punto de 2019, mientras entrevistaba a una madre hondureña separada de su hijo en la frontera entre Estados Unidos y México, Ramos se emocionó. No puedo imaginar su dolor. Como padre, me siento impotente. También lloró cuando recibió su primer Emmy en 1990, recordando su viaje de México a Estados Unidos. Pensé en mi madre, que siempre creyó en mí y no podía parar de llorar, dijo a People en español en 2000. En 2016, mientras informaba sobre la masacre del club nocturno Pulse en Orlando, Ramos lloró en el estudio después de que terminó la transmisión. Me reuní con las familias de las víctimas y sentí que no estaba haciendo lo suficiente para detener esto, dijo a The New York Times en 2017. Escribir Stranger también fue un proceso emocional. Hubo noches en las que me senté a escribir y lloré, pensando en los inmigrantes que no tuvieron la oportunidad de contar sus historias. Compartió en un evento en la Universidad de Miami en 2018. Estas luchas, desde enfrentar la injusticia hasta superar el fracaso, han moldeado a Ramos como un periodista dedicado y compasivo. Jorge Ramos no solo quería ser periodista, aspira a dejar un legado duradero, promoviendo la justicia para los inmigrantes y elevando las voces de la comunidad latina. Uno de sus mayores objetivos es convertir a Noticiero Univisión en una plataforma que represente a los que no tienen voz. Quiero que los inmigrantes nos vean y vean que sus historias importan, declaró a The Washington Post en 2020.
Mantener el programa durante más de 3 décadas, a pesar de la competencia de los canales en inglés y los cambios en la industria de los medios, es un testimonio de su dedicación. Ramos también se esfuerza por convertirse en un escritor influyente. Con 12 libros, quiere documentar la historia de la inmigración latinoamericana e inspirar a las generaciones futuras. Escribo para que nadie olvide lo que pasamos, dijo en la presentación de un libro en Nueva York en 2018. La otra cara de América se ha utilizado en cursos de muchas universidades estadounidenses, un logro del que está orgulloso. Si un estudiante lee mi libro y aprende más sobre los inmigrantes, lo he logrado, dijo a El País en 2019. Otro logro es el papel de Ramos en la formación de una nueva generación de periodistas. Habla regularmente en universidades y conduce talleres para estudiantes de periodismo, especialmente aquellos de ascendencia latina. Quiero que vean que pueden hacerlo, sin importar de dónde vengan, dijo a Variety en 2022. También es miembro de la Asociación Nacional de Periodistas, donde promueve la diversidad en la industria de los medios. En 2023, estableció una beca en su nombre en la Universidad de Miami para apoyar a estudiantes de periodismo de comunidades minoritarias. Ramos también aspira a ser un mejor padre y pareja. Aprendí de los errores del pasado. Quiero estar ahí para Paola, Nicolás y Chiqui, declaró a People en 2021, refiriéndose al apodo de Chiquinquirá Delgado. También quiere ser recordado como alguien que usó su plataforma para luchar por la justicia. Si algún día la gente dice que ayudé a un inmigrante a sentirse escuchado, me sentiré satisfecho, declaró a NPR en 2023. Estos objetivos, representar a los inmigrantes, escribir libros, capacitar a periodistas y vivir una vida plena con su familia, son el motor que guía a Ramos ante cada desafío. El amor y el matrimonio fueron una parte importante, pero complicada de la vida de Jorge Ramos, trayendo consigo tanto una gran felicidad como un dolor silencioso. Ramos ha estado en 3 relaciones serias, con 2 matrimonios anteriores y su relación